Un saludo a todos mis alumnos del CETI 109. Les habla el ingeniero Guillermo Díaz Ábalos. En esta ocasión quisiera presentarles un tema que es un poquito confuso. La mayoría oímos hablar del BIOS, pero no sabemos qué es o cómo funciona. En este video tutorial, mi intención es que conozcamos un poquito qué es lo que hace, cómo funciona y sobre todo cuál es la importancia del BIOS para detectar errores en mi computadora. La primera pregunta es, ¿qué significa BIOS? BIOS son las siglas de Basic Input Output System. Mi inglés es un poquito malo, no se ríen, ¿eh? Es, por llamarle en español, sistema básico de entradas y salidas. Bueno, pero, ¿qué hace el BIOS? Bueno, seguramente alguna vez nos hemos preguntado qué pasa en nuestra computadora cuando la encendemos. Lo normal es que veamos alguna clase de logotipo, la marca de nuestra computadora, la marca de nuestra tarjeta madre y luego que el sistema operativo, si usamos Windows, en este caso particular, se empiece a cargar. Entre una cosa y otra es cuando la BIOS hace su trabajo. ¿Qué significa esto? Bueno, una computadora tiene dos partes fundamentales. El hardware, que todos conocemos que es, la tarjeta madre, el procesador, la RAM, los discos duros, etc. Y el software, que es el sistema operativo, los programas que utilizamos como Word, Excel, los navegadores como el Explorer, etcétera, etcétera. Pues bien, cuando la computadora arranca, el hardware y el software están separados. ¿Qué significa esto? Que ninguno de los dos es consciente de que el otro existe. O sea, tiene que haber algo que le diga al hardware dónde buscar el sistema operativo o hacerle saber al resto del hardware que hay un disco duro. Pues bien, de eso precisamente se encarga la BIOS, de decirle al hardware dónde está el sistema operativo, que existe un disco duro y de ahí empezar a cargar precisamente, valga la redundancia, el sistema operativo. Su ventaja es que es una especie de sistema operativo integrado en el propio hardware. Es decir, viene siendo una especie de chip que tiene una serie de programas ahí. Aquí vemos la imagen, que está aquí, la imagen. Este es una fotografía de un BIOS que bajé por ahí de internet. Esquemáticamente yo lo voy a representar de esta manera. Un diagramita donde el BIOS en realidad viene siendo un chip que también lo conocemos como CMOS, que significa Complementary Metal Óxido Silice, etcétera. Bien, ahí hay una serie de programas como son precisamente el Setup, el Post y otro programita que se llama el Boot. Vamos a hablar primeramente del Setup y del Post, que son los que más nos interesan. Pero antes de eso, ¿verdad? Debo decirles una cosa. Las configuraciones del BIOS no se borran al apagar la computadora. ¿Por qué? Porque esas configuraciones se mantienen por una pequeña pila. Es una pila que está por ahí también en el hardware de nuestra placa madre que suministra un voltaje de 3 volts a lo que es precisamente nuestro CMOS, nuestro BIOS. Lo vemos de esta manera. Dice la gente que la mayoría de las veces no hay necesidad de cambiar la pila en toda la vida. No es cierto. La pila se va gastando, ¿verdad? Lo que pasa es que en algunos casos puede durar un año, 2 años y en otros casos, como en el caso particular mío de mi computadora, tengo una computadora que tiene 7 años y nunca le he cambiado la pila. Si la pila empieza a fallar, es decir, reduce su voltaje para suministrarle precisamente al BIOS que baje a 2.5 por ejemplo, es necesario ya cambiarla. ¿Por qué? Significa entonces que las configuraciones que va a haber aquí en nuestro setup ya no se van a guardar. ¿Cómo me doy cuenta de ello? Pues cuando la fecha y la hora ya no se guardan, entonces este es un síntoma inequívoco de que la pila ya está fallando.
es muy importante tener las configuraciones correctas, por ejemplo, de fecha y hora, porque los antivirus se basan en esas fechas para las actualizaciones y por tanto, si hubiese un error en la fecha, pues no servirían absolutamente de nada. La pila se puede checar, ¿verdad?, a través de un multímetro y no hay ningún problema para ello. Bueno, ¿cuáles son las funciones exactamente de este chip que está aquí? Bueno, aparte de ordenar que se cargue el sistema operativo u otro cualquiera, la BIOS tiene otras funciones. Por ejemplo, chequearse a sí misma, mostrar información sobre el tipo y versión del BIOS y la clase y velocidad de la CPU. Eso de chequearse a sí misma significa que hay un programa que se llama POS, que lo que hace es un chequeo de todos los componentes críticos de la computadora y de los no críticos también, del cual vamos a hablar más adelante. Otra de las funciones que tiene, ¿verdad?, o tareas es comprobar la cantidad e integridad de la memoria RAM del sistema. Cuando empiezan a ver, por ejemplo, una serie de numeritos que están corriendo en una pantallita negra, eso significa que está checándose la memoria RAM. Pues detecta, ¿verdad?, componentes y dispositivos del equipo, o sea, de la computadora, como por ejemplo el teclado, el ratón, la tarjeta gráfica, los discos duros, etcétera. Y también tiene otras funciones más específicas, más técnicas, como son activar otros BIOS, por ejemplo, la BIOS de la tarjeta gráfica también. Y lo que ya comentaba, cargar configuraciones que hemos tenido, ¿verdad?, como por ejemplo la hora, la fecha, etcétera. Y una función también muy importante del BIOS es establecer desde qué unidades va a arrancar la computadora, es decir, si va a ser desde el disco duro, la unidad de CD o desde una USB, etcétera, ¿verdad? Para ello, para ello se basa, ¿verdad?, en estos programitas que están aquí. Por ejemplo, ¿qué hace el setup? El setup, ¿verdad?, es un programa propio del BIOS. Este programita setup, ¿verdad?, lo conocemos muy bien porque cuando inicia nuestra computadora el BIOS manda una señal que dice oprima F2 de él o F10, etcétera, para entrar al setup. Y la pantalla que se nos muestra una vez que hacemos eso rápidamente es esta pantallita que está aquí. Esta pantalla es la pantalla del setup, lo que mucha gente a veces confunden con el BIOS. Simplemente es un programa que está integrado precisamente al BIOS y que se llama setup. ¿Qué es lo que puedo hacer en este programa? Pues bueno, aquí en este programa lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, modificar la fecha y la hora. Configurar las opciones de arranque que ya señalaba hace rato, pero también tiene funciones muy importantes como cuáles: activar o desactivar componentes como por ejemplo los USB, los discos duros, las tarjetas de red, etcétera. Otras cosas que puedo hacer aquí también puede ser poner contraseñas, ya sea de inicio de mi computadora para que nadie la pueda ingresar a ella, o también, ¿verdad?, ponerle una contraseña al BIOS para que nadie pueda modificar estos parámetros de aquí. Otras opciones que tiene ahí bien importantes es, por ejemplo, checar temperaturas del procesador, del disco duro, etcétera. Para ello hay opciones dentro de esto que está aquí. Hay una opción muy interesante que se llama Hardware Monitor, donde puedo yo verificar la temperatura de mi procesador, del disco duro, la velocidad de rotación de mis abanicos, etcétera. En algunas ocasiones no está como Hardware Monitor, sino está como PCGL Status. Todo depende del tipo de BIOS, del BIOS. O sea, no todos los BIOS no son iguales. Son de diferentes marcas. Hay AMI, Jaguar y Phoenix. Aunque parece que estos dos últimos, Jaguar y Phoenix, ya fueron, vamos a llamarle así, ya son una sola misma. O sea, AMI sí existe y Jaguar y Phoenix se integró en una sola empresa. Bueno, eso es lo que más o menos hace mi setup. Y es bien importante, ¿verdad?, que la pila esté bien para que estas opciones no se pierdan. Yo las puedo modificar sin ningún problema. Hay otra opción bien interesante, ¿verdad?, que se refiere al POS. ¿Qué es el POS? El POS es un acrónimo de Power On Self Test. O sea, vamos a llamarle que es una prueba de a sí misma. Vamos a ver, aquí pasó algo. Ok. Es un programa que checa a sí mismo, ¿verdad?, cuando se inicia la computadora. ¿Pero qué checa? Bueno, debemos de considerar que en la computadora, ¿verdad?, cuando yo la arranco, hay dos etapas. Una que se llama de no video, que es un breve instante cuando aplano el botón de power, que pasan 2-3 segundos y que no se ve absolutamente nada. Bueno, es ahí donde está trabajando precisamente el POS. ¿Qué es lo que hace?
Bueno, checa el procesador, checa la memoria RAM, checa la tarjeta madre, checa la tarjeta de video, que son los dispositivos críticos de arranque de una computadora. Si esos dispositivos están todos bien, ¿verdad? O si hay una falla, en esta etapa de no video, como no hay manera, no se ha cargado nada del sistema operativo ni nada, la única manera que tiene la computadora o el BIOS de señalar que todo está bien o hay una serie de errores es a través de emitir unos bips o un bip. Un bip es cuando la computadora, ¿verdad?, está bien, o sea, emite un bip largo, que quiere decir que esos componentes críticos están perfectamente bien y no hay ningún problema. Pero si hay un problema con cualquiera de estos dispositivos críticos, entonces empieza a emitir una serie de bips. Esos bips, ¿verdad?, tienen su propio significado y depende de, en este caso, del fabricante del BIOS. O sea que no hay una regla escrita, aunque por lo regular más o menos nos imaginamos cuál sería la falla. Después de eso, ¿verdad?, si todo está bien, ¿verdad?, si todo está bien, pasa a una segunda etapa. Esa segunda etapa se llama ya de video, aunque hago la aclaración también. Aquí me estoy adelantando un poquito. Si algo está mal y empieza a emitirse una serie de bits por cualquiera de estos dispositivos anda mal, simplemente ya no, si ahí la computadora se detiene. Si todo está bien, pasa a la siguiente etapa de video. En esa etapa de video, el POS sigue verificando, ¿verdad?, dispositivos que en este caso llamamos dispositivos no críticos, como el teclado, el ratón, el disco duro, la unidad de CD, etcétera. Una serie de dispositivos, y que si en alguno de ellos empezara a haber error, pues simple y sencillamente, ¿verdad?, esos errores se muestran en la pantalla. Ya estamos en una etapa de video y el BIOS tiene opción de marcarnos el error. Un error puede ser de este tipo. Si ustedes observan por aquí, nos dice que el sistema está dañado, etcétera, etcétera, ¿no?, que hay que reiniciar la computadora. Entonces, estos errores que están aquí hay que ponerles mucha atención porque nos dan una idea de dónde está el error. Pero hay que hacer la aclaración. Estos errores que están aquí son errores importantes, pero no son críticos. O sea, de una manera u otra, la nomenclatura que está aquí me permite conocer cuál sería la falla y por tanto saber que no está fallando ninguno de estos. Puede fallar cualquiera de ellos, por ejemplo, que el disco duro no sea reconocido y por lo tanto no pueda cargar el sistema operativo, que a lo mejor hay una configuración mal hecha en las unidades CD y DVD, que no estén bien conectados algunos cables, etcétera. Todo eso, ¿verdad?, significa estos errorcitos. Pues bien, una vez que explicamos más o menos esto que está aquí de el BIOS, yo espero, ¿verdad?, que tengan una idea pues un poquito mejor de lo que es el BIOS. Debo aclarar también que si todo está bien aquí, después de esto, ya en este caso el BIOS le cede el control al sistema operativo y es cuando se empieza a cargar precisamente el sistema operativo. Disculpen esa omisión y bueno, pues espero les haya gustado, que les abra un panorama mejor de lo que es el BIOS y hasta la próxima. Un saludo a todos mis alumnos del CETI 109. Les habló Guillermo Díaz Ábalos.